Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la conversación del miércoles. Este es un nuevo ciclo que nos convoca, que nos invita a pensar, a reflexionar, a conversar. Antes de iniciar, contarles qué es Corpo Zuleta, la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, que acaba de cumplir 14 años de existencia acá en la ciudad de Medellín. Somos un proyecto cultural de formación intelectual y ciudadana, donde de manera autónoma autogestionamos espacios para el encuentro, espacios para el estudio, espacio también para el acercamiento a la literatura, las artes, el ejercicio y la ampliación de la democracia. En estos 14 años de existencia, pues hemos adelantado distintos proyectos que nos permiten justamente esos espacios para que entre seres humanos que en un camino progresivo de confianza y reconocimiento nos apostamos al estudio colectivo, a la lectura colectiva, a la creación colectiva. Y uno de esos proyectos que queremos mucho es el de la conversación del miércoles, que también está pronta a cumplir sus 14 años de existencia, 14 años en el que a través de conferencias y luego conversaciones públicas, grupos de estudio, tertulias, nuestro programa de radio, nuestras publicaciones, hacemos eso que es para nosotros un gran sueño colectivo, y es que la ciudadanía crea intelectualmente. La ciudadanía se apuesta y se autoriza para crear contenidos, no solamente siendo como subsidiarios de otros, sino que es capaz de poner en el mundo sus ideas, su pensamiento, sus concepciones. Las conversaciones públicas, que es el espacio que tenemos hoy, son encuentros que hacemos el primer miércoles de cada mes. Siempre hay una persona a cargo de la corporación que propone una temática, propone una problematización y nos acompañamos de alguien más para poder pensar. Y en la conversación, esa práctica, ese arte tan difícil, que pensamos como es tan cotidiano que de cualquier manera se puede abordar, pero realmente es exigente, sobre todo por la escucha, por el detenimiento y la capacidad de abrirse al otro y a la otra. Para poder tener nuestros encuentros, diseñamos un ciclo. Este ciclo es un problema sombrilla que le da coherencia a los encuentros de cada uno de nuestros meses. En total van a ser 7 este año y lo hemos llamado así: placeres y desencantos de la verdad. Y sí, en este 2021 hemos decidido pensar la verdad, qué es la verdad de nuestra vida cotidiana, en qué dimensiones se da, y es por supuesto una dicotomía ponerlo en términos de placeres y desencantos, porque descubrir, hallar, explorar, darse cuenta, puede generar inmensos goces, pero también la verdad puede estar cargada de espanto, de miedo, por todo lo que puede ser descubrir algo que no nos gusta, que no queremos. También está y se contrapone el tema de la mentira. ¿Qué es mentir? ¿Qué es engañar? ¿Qué es eso que evade o niega la realidad? Bueno, tendremos 7 conversaciones públicas para explorarlo, para pensarlo, invitar a encontrarnos de aquí en adelante cada mes, para conversar sobre la verdad. Y el día de hoy tenemos nuestro primer tema inaugural: ficciones y travesías a la verdad. Y quiero leerles un pedazo de la invitación de Vanessa Ojeda, quien será hoy la conversadora de parte de Corpo Zuleta, y ella nos invitó a pensar la ficción. Contarles también además que la conversación pública que sucede el primer miércoles de cada mes es antecedida por un grupo de estudio, y en el grupo de estudio, a través de distintos referentes, textos teóricos, películas, videos, distintas creaciones literarias, los utilizamos o mejor nos apoyamos en ellos para poder reflexionar. Y la invitación que nos hacía Vane dice: lejos de ser inmaculada, intocable o incognoscible, la verdad late dentro y fuera de nosotras.
aunque algunas veces se disuelva en la enunciación en voz baja o en el silencio muerto de oídos que no escuchan. En cualquier caso, las verdades no están dadas, hay velos, están por esculpirse. Conocerlas implica una travesía, un viaje, un cuyo camino encontramos latidos de esas verdades. El cine y la literatura nos acompañan en esta aventura de encuentro o reencuentro con las verdades. Sin embargo, a veces no es un viaje tranquilo, como esos que ofrecen las empresas turísticas con todos los servicios incluidos, con la intención de satisfacer las voluntades de los turistas y con el máximo de previsión y cálculo. No, esta travesía a la verdad puede tener parajes imprevistos y azarosos. Algunas veces será gratificante, otras doloroso. Ficciones y travesías a la verdad. Para poder conversar sobre este tema, estaremos, como les decía ahorita, con Vanessa. Les voy a leer la presentación de ella y además de nuestro invitado, Nicolás Rincón Guillé. Y bueno, ella y él son, Vanessa estudió sociología e historia del arte. Ella escribe, me gusta lo pequeño, lo que no brilla continuamente, lo verde, el agua, lo espontáneo, las polifonías, los pequeños resplandores azarosos, alegres e inesperados. Me gusta sentirme masa anónima, aunque no para desaparecer, para no ser nadie, sino para que el grito colectivo suene más fuerte y estorbe más y rompa lo solemne, lo impostado. Y Nicolás, por su parte, nos cuenta, comillas, crecí en Banderas, en un barrio popular a la entrada de Kennedy en Bogotá. Durante toda mi infancia y adolescencia disfruté poder jugar en libertad con un grupo variado de amigues, en pastos sin canchas, sin la vigilancia de adultos. En mi colegio de Bosa, dirigido por padres claretianos, pude asistir de pequeño a los primeros congresos de la UNIC y descubrí la gran diversidad de familias indígenas que discutían en un español híbrido y profundo que desconocía. Hicimos un periódico que llamamos Cincel. También pude ver, sin entender del todo, militares llegar de noche donde los seminaristas del colegio para llevarse los profesores que ellos consideraban guerrilleros. Hoy trato de ser cineasta. A veces pienso en escribir. Creo que la imaginación es un espejo de nuestra realidad y que la ficción es una estrategia para contarnos con cierta distancia y geometría, pero hay otras más. Estaremos con ambos de aquí hasta las 8 de la noche. La idea es escucharles unos 40 minutos y luego poder pasar a preguntas, comentarios que podemos hacer a través del chat y poder participar también en esta virtualidad en la cual ya llevamos más de un año realizando nuestras actividades. Antes de arrancar, tres cosas. La primera, agradecer. Por un lado, el Ministerio de Cultura, que a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural apoya una parte del desarrollo del proyecto. Agradecer también al equipo de trabajo de la conversación del miércoles, el apoyo voluntario que se realiza en él y más generalmente a la corporación y a cada uno de sus miembros que permiten que este proyecto y en general la corporación se realice. Segundo, estamos en un momento convulso de país. La ultraderecha y la fuerza de un gobierno, del mal gobierno, quiere hoy aplacar las voces ciudadanas. Desde Corpo Zuleta hemos defendido siempre la posibilidad de la protesta, la marcha, la salida a la calle, la posibilidad de la enunciación de las posturas propias, de agitar lo público y conversar también hace parte de eso. Entonces sentimos que esta expresión nuestra hoy a través de la palabra, pensar en eso de las ficciones, pensar en eso de la verdad, en medio de este contexto donde tantas cosas son oscuras y tantas cosas se ocultan, también sostienen ese halo y ese espíritu combativo nuestro en el marco de la cultura. Entonces, sintámonos también que estamos aquí abrazando a los compañeros y las compañeras que puedan estar en las calles que en las noches se vuelven más tenebrosas en este momento en Colombia. Pero insistimos y persistimos en lo que nos da la palabra y por eso entonces les doy la bienvenida, Vanessa, Nicolás, qué bueno tenerles acá.
Me encanta verlos juntos. Yo me voy despidiendo. Sin antes, pues ya lo ultimito que quería decir, el tercer punto, pues llevo 6 años siendo coordinadora de la conversación del miércoles. Ahorita me despido como coordinadora. Este ya es pues como mi último momento haciendo esta presentación, por lo menos hasta ahora, y le doy la bienvenida también a Vanessa, que se hace ahora no solo directora de proyectos de Corpozuleta, sino también coordinadora de la conversación del miércoles, y quedamos en excelentes manos para lo que es sostener el proyecto y también conversar. Entonces les dejo muchísimas gracias y nos Gracias, vemos en un mes en la próxima conversación. Eli, muchísimas gracias por esas bellas palabras. De verdad te agradezco mucho todo este tiempo de aprendizaje junto a ti. También te agradezco por la presentación de este ciclo 2021, Placeres y Desencantos de la Verdad. Y bueno, también por traer acá hoy esa lectura de la invitación que hice en el grupo de estudio. Y por supuesto también sobre agradecerte por la presentación que haces de Nicolás y mía. Y bueno, ahora sí doy la bienvenida a todas las personas que Hasta están gracias, luego. Eli. conectadas. Chao, Eli. Nos vemos Gracias. por el chat. Sí, no, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Reciban un saludo caluroso, solidario, lleno de fuerza, llena de resistencia. Como mencionó Eli, estamos viviendo una época muy especial en nuestro país, movilizaciones ciudadanas y también mucha represión a ese derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que manifestamos en ese sentido nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Y bueno, digo esto y pienso enseguida sobre los placeres y desencantos de la verdad, ¿cierto? Vemos cada noche, bueno, en los días que transcurren desde que comenzó la movilización, nos enteramos de esa realidad, ¿cierto? Esa realidad, esa brutalización, y bueno, eso nos duele, nos da impotencia, pero también saber que están las personas jóvenes y bueno, todas las personas que asisten a estas movilizaciones o que desde sus casas nos apoyan con gritos, con cantos, con cacerolas, eso nos entusiasma y también nos da alegría. Así que bueno, nuevamente reitero el agradecimiento por conectarse, por interesarse y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Nicolás para que nos salude. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante y a veces tan importante que es difícil abordarlo como lo vamos a hacer y sobre todo en estos momentos también, ¿no? Porque, bueno, durante todo el día me preguntaba qué sentido tenía hacer esto y obviamente tiene un gran sentido porque si hablamos de verdad y de ficción, pues estamos en esa dicotomía que está muy presente en el país. Entonces estoy muy contento de estar como puedo estar aquí y poder compartir juntos reflexiones, ¿no? Que es como la idea, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, un diálogo ciudadano, ¿cierto? Y bueno, dicho esto, yo creo que ya entremos en materia, que seguramente habrá puntos en donde podamos abordar la realidad de Colombia de hoy en día, ¿cierto? Pero bueno, para comenzar, quisiera que nos, eh, pues que desplegáramos la discusión desde el título del tema de hoy, que es Ficciones y Travesías a la Verdad, ¿cierto? Porque bueno, ese es un título también provocación, o sea, ¿cómo así que a la verdad? Es una verdad singular, o sea, o también, y la otra pregunta es, ¿se llega a la verdad? Porque bien el título pudo ser también Ficciones y Travesías de la Verdad, no pensarla como una llegada final, sino también como un recorrido, ¿cierto? Pero entonces retomo este asunto del título de la singularidad, de la verdad, y dije, bueno, no, pensemos también en las verdades. Incluso pensé que se podría hacer, no sé, una tipología de la verdad, claro. ¿Por qué? Porque me imagino yo que hay una diferencia entre una verdad social, una verdad colectiva, una verdad compartida por muchas personas y otra verdad, digamos, más subjetiva, más individual, más íntima que no puede, que de algún modo no está tan afectada por ese mundo exterior, ¿cierto? Entonces, por eso me parece importante preguntarse
por los sentidos de la verdad, teniendo en cuenta esas dimensiones, como más colectivas y sociales, e individuales, perdón. Y bueno, dicho esto, a mí me interesó mucho una parte de tu presentación en la que dices que creo que la imaginación es un espejo de nuestra realidad y que la ficción es una estrategia para contarnos con cierta distancia y geometría. Lo digo que me pareció interesante porque digamos que yo lo planteé, es como una cercanía a la verdad, digamos, envolvernos en ella, no, sino acogerla en nuestra vida cotidiana. Y bueno, por eso quisiera que nos contaras un poco, un poquito más sobre... Ay, sí, bueno, no te escuché el final de la pregunta, pero pues entendí Sí, bien. Y bueno, o si quieres creo te que hay muchas maneras. repito. No, tranquila, creo que. Dale. Pero habría muchas maneras de intentar responderse a esa pregunta, ¿no? Pero, digamos, quisiera referirme a algo muy particular en mi trabajo. Yo soy cineasta y he hecho fundamentalmente documentales. Sí. Normalmente cuando uno dice documentales, pues se refiere mucho más fácil a la realidad, ¿no? El documental tiene, el cineasta que hace documentales tiene un compromiso con la realidad que se supone el cineasta que hace ficción no lo tiene. Eso es como una especie de ventanita, sobre todo que funciona para el espectador, para que esté un poco confortable diciendo esto es ficción o esto es documental. Entonces hay como unas distancias ahí que operan mucho en la manera como el espectador se vincula. En el tema documental, en mis trabajos que he hecho, pues los he hecho mucho fundamentalmente sobre las experiencias de muchas personas que viven en el campo o han estado en situaciones de conflicto y que la sociedad los llama víctimas, pero en realidad son personas mucho más, pues que viven muchas cosas. Y trabajando este tema en documental, me acerqué a las madres de Soacha, que todo el mundo conoce, y a esa temática tan difícil que es el duelo, ¿no? ¿Cómo hacer el duelo? ¿Qué pasa con los seres queridos? Y trabajando en documental, sentí que estaba en los límites de algo, de algo que ya no podía ir más allá, que tenía como que estaba limitado por esa realidad a la que yo estaba atado y que necesitaba, si quería hablar de eso bien, necesitaba dar ese paso hacia la ficción. ¿Por qué digo eso? Porque la ficción lo que permite es justamente tener un poco más de distancia, proponer al espectador un juego, decirle esto que vas a ver no sucede de verdad, pero tal vez nos va a permitir llegar hacia otro lugar mucho más, mucho más profundo. El documental es profundo, pero sin problemas de ética, sobre todo. Es eso. La persona que está representando está ahí. Entonces, digamos, podría ser mucho más largo, pero lo que permite realmente el trabajo de la ficción muchas veces Sí. es simplificar las cosas, es arreglar las cosas de una manera muy geométrica, ¿no? Contar una historia con un personaje y dos, y darle un sentido mucho más fácil que lo que nos sucede a todos en nuestras vidas. Nuestras vidas no tienen un sentido de por sí, nuestras vidas no tienen una verdad de por sí. Nadie puede decir, mi verdad es esta, o a menos que fuese alguien como... Pero es como lo que tú dices, un latido, es algo que está en nosotros, que está por momentos y hay que buscar. Entonces, digamos, la ficción permite justamente acercarse a esa verdad de una manera mucho más armónica y construyendo cosas. Obviamente hay un gran riesgo con la ficción y es que cuando se simplifica se puede justamente pues destruir esta idea de la verdad. A mí me encanta mucho, pues para acabar, porque podemos abordar eso, la idea que decías de la verdad como un latido. A mí se me hace que es totalmente eso, ¿no? O sea, el latido es algo que está ahí, pero si uno quiere acercarlo y abrirlo, se acaba el latido. Uno es como una especie de creencia calurosa de que hay una verdad, de que hay que tender hacia ella, pero que nunca jamás se va a poder ver de frente y decir, esta es la verdad. Sí, Nicolás, bueno, dijiste un montón de cosas interesantes que iré retomando en la conversación, pero ahora quiero comenzar mencionando esto de que tú dices de, bueno, de ese paso del documental a la ficción, ¿cierto? Que es un juego,
que de algún modo te permite llegar y nosotros llegar a ciertas verdades, ¿cierto? Y nosotros en el grupo de estudio en la semana pasada hablamos mucho sobre los efectos de la verdad. Los efectos de la verdad, pero bueno, pensando que la ficción, que es un invento, que es un juego, que no tiene, digamos, ese asunto de ser verificable, pues no tiene esa pretensión de ser verificable, tiene ese efecto de verdad en la realidad. O sea, digamos que hay otro punto ahí que tú mencionas, que es el espectador. O sea, en la ficción, en el documental, incluso en la literatura, tener presente cómo se lee y cómo se ve lo que se nos presenta, todas estas manifestaciones culturales, implica tener en cuenta, bueno, cuáles son en realidad esos efectos sobre las personas. O sea, cómo de alguna manera configuran esa verdad y esa realidad. Que digamos que yo, claro, nosotros, cada una de nosotros, digamos que vivimos en una cultura de muchas imágenes, de muchos relatos, de muchas narraciones. Algunas sí tienen muy claro que son ficcionales, otras no tanto, y otras definitivamente se inscriben en otros registros, ¿cierto? Pero bueno, también en ese sentido siempre hay un efecto sobre el espectador y bueno, sobre la verdad esa que construimos, porque no está dada. Sí, bueno, es de nuevo algo vasto que podríamos abordar de muchas maneras, pero digamos en este caso yo podría decir que muchas veces se cree que la verdad es lo objetivo y que lo imaginario es antinómico, ¿no? Que la verdad está ahí, que es algo que está visible y comprobable para todos y que el imaginario es subjetivo y que solo pues es individual. Y muchas veces se dice, esto se lo imaginó usted, pues quiere decir que esto no nos incumbe a todos. En realidad, cuando uno trabaja realmente a fondo lo que se llama ficción, lo que se llama ficción, lo que está haciendo es un juego, ¿de acuerdo? Porque se está distanciando, pero la única manera en que esa ficción es eficaz es porque es un espejo de la realidad. O sea, que el imaginario que es fuerte, la ficción que es fuerte, se vuelve fuerte porque en ella se ve la realidad. Y el espectador que asiste a una película o que lee un libro hace un trabajo consciente y en ese imaginario está viendo la realidad. Es posible que un director de cine no se interese por esta pregunta o que alguien que escriba pues se diga pues yo me imagino mi mundo y me echo mi globito y no es mi responsabilidad la realidad. Pero en la lectura, en el trabajo, en la apropiación que hace el espectador o el lector, se crea el arte. En realidad el arte no se crea por una obra. La película que yo hice no funciona por sí si no hay un espectador que la vea y que la haga vivir. Entonces, muchas veces lo que sucede es que, me parece a mí, el imaginario de la película, porque no es el imaginario del director, o el imaginario del libro, permite hacer un viaje al lector, al espectador hacia la realidad. Y las grandes películas, las grandes obras de arte siempre se han postulado de esa manera, ¿no? No se han postulado como algo antinómico a la realidad, sino una manera de acercarse a ella de manera más incisiva, ¿no? Se puede ir más lejos, tal vez. Quisiese también hablar de un poco de algo que nos atañe mucho a los colombianos. Nosotros vivimos en momentos trágicos y vivimos muy seguido en momentos trágicos. O sea, la tragedia es permanente en Colombia. ¿Cómo acercarse a esta tragedia? ¿Cómo mirarla? ¿Cómo hablar de ella? Sin estar totalmente golpeados o aniquilados por la tragedia misma. Estoy seguro que la ficción es una de las maneras de poderla mirar a los ojos y poder entender mejor de dónde venimos y hacia dónde deberíamos ir. Esto tal vez nos permite hablar de esto más adelante. Lo que está sucediendo hoy en día es una tragedia. ¿Y qué puede permitirnos el imaginario y la ficción para acercarnos a esa tragedia y mirarla de una manera que nos permita irnos para otro lado, no vivir en ella? Pienso en eso porque mi última película, que se llama Tantas Almas, pues es una película que aborda directamente la problemática del duelo y puede ser una tragedia, pero el cuento de la tragedia es que no busca aniquilar al espectador, sino busca darle a ver algo que es doloroso, pero puede ser
un juego, o sea, puede ser algo que él logre entender los elementos, dice, ok, lo estoy viendo a esta distancia, y eso, justamente esa distancia me permite mirarlo de otra manera, me permite acercarme a una realidad con otros ojos, y me permite hacer un trabajo mucho más largo que si la viese yo desde mi punto de vista. Eso es para mí lo importante de la ficción, es justamente eso, que muchas veces, pongamos, esta es la realidad, y uno solo la ve desde acá, y gracias al imaginario se puede desplazar y verla desde acá, verla desde acá, verla desde acá, y tener una visión mucho más global de lo que nos está sucediendo. Sí, sí, tremendo. Pero no, ahorita abordamos este asunto de la tragedia en Colombia, porque quiero centrarme en lo primero que dice, ¿cierto? Que es pensar la ficción como espejo, ¿cierto? Como espejo de la realidad. Y bueno, yo pensaba, bueno, ¿y cómo es ese espejo, cierto? O sea, ¿cómo es la imagen que nos devuelve? Ampliada, reducida, distorsionada, porque sabemos que hay un montón de tipos de espejos que de pronto no nos devuelven la imagen natural, real, sino que la amplifica y sigue siendo espejo. Y también lo pienso, claro, por esa serie tan famosa, Black Mirror, que es un espejo negro, o sea, como una proyección en negativo en futuro. Es decir, esa imagen se devuelve, como que hay ese juego con el tiempo y en el espacio que nos devuelve una imagen en negro, o sea, es decir, digamos, con todas estas situaciones sociales, económicas, tecnológicas, exacerbadas y aniquilándonos como seres humanos, ¿cierto? Entonces, pensar esa relación como espejo, o cómo tú pensaste. Ay, bueno, ahí sí no te escuché la pregunta, qué pena. Al No, final de la pregunta, ¿cómo pensé? este asunto de la ficción como espejo de la realidad. O sea, ¿cómo es ese espejo que tú nos muestras en la ficción? Sí, justamente es como la idea de poder acercarse a alguien que uno sabe que es un personaje, que uno sabe pues, que está construido, que hay una persona que lo está interpretando y que hay otra persona que le dio a interpretar eso, que puede ser algo completamente artificial, pero eso nos permite comenzar a verlo como un juego. O sea, para mí es muy importante este aspecto del juego que muchas veces dice no, porque puede ser lúdico y el arte tiene que ser lúdico, si no es lúdico no es arte. Y nos permite, gracias a ese juego, acercarnos a cosas muy difíciles y poder entender de otra manera las cosas. Entonces uno postula un juego al espectador que sigo, vuelvo y lo digo, el espectador no es un ente pasivo que simplemente está recibiendo cosas, sino es el que hace el trabajo, es el que va a buscar las cosas que tal vez puso el cineasta o el escritor en su obra y que seguramente puso la persona que lo está interpretando. Y él está haciendo con esto, está volviendo a darle un sentido a las cosas. Entonces, la figura del espejo es especial porque porque ¿qué se refleja en ese espejo? Sobre todo es eso, ¿no? Como no es el director que le pone un espejo al espectador, pero es más bien como el director que juega con la inclinación del espejo y le está mostrando algo que está fuera de campo y que él no quiere ver, como que está por allí. No tengo uno, sería buenísimo poderles mostrar algo que ustedes no pueden ver como para hacerme entender, pero es como un juego de reflexión, ¿no? Y eso es lo que vuelvo y digo, me permite a mí decir o sentir sobre todo que gracias al imaginario podemos entender mejor la verdad, que gracias al imaginario podemos tener una multiplicidad de miradas sobre un evento. Si no lo tuviésemos, pues nos quedaríamos como completamente cegados, ¿no? Estoy seguro que los grandes dictadores no leen mucho, no se interesan por el cine, no saben escuchar, no les interesan otras visiones porque solo están en su mirar de frente, ¿no? Y no logran desplazarse un poquito, aunque sea un poquito, para escuchar a la persona que tienen al lado. Sí, vale. Interesante pensar el qué se muestra, ¿cierto? Y tanto como el cómo se muestra. Y ahora que tú hablas digamos, esta mirada que no es directa sobre tantos problemas, sino como, no sé, tangencial, digamos que no es de frente, pensé, claro, cómo, y ya creo que tú has hablado de los protagonistas de tus películas, ¿cierto? Que claro, yo pienso, bueno, ¿qué se narra?
cómo se narra y quiénes son esas personas, porque a mí me parece que, claro, depende de quién se elija mostrar o no, y digamos también que si son actores naturales o actores profesionales, eso tiene algún tipo de incidencia en todo ese relato. Quiero que nos digas algo sobre, bueno, o sea, ¿quién es el que se nos presenta en la pantalla? ¿Por qué ese y no otra persona? ¿Por qué ese duelo se narra de esa manera con él? Es decir, como esa singularidad de los protagonistas y las protagonistas. Sí, ahí hay algo que es una idea que acompaña la idea de verdad, que no es una compañera, que se llama la veracidad. La veracidad es como estar frente a una película y decir, sí, es posible. Sí, claro, el actor hace todo para que sentamos que las cosas son veraces, o sea, que se asemejan a la verdad. Y muchas veces, muchas producciones de gran público juegan a eso, juegan a ser veraces, ¿no? O sea, la Guerra de las Galaxias, hay veracidad en el trayecto de las balas, en el que se baja y que el juego con la gravedad, hay veracidad, pero hay muy poca verdad. Y la verdad es otro juego, la verdad es decir, no estamos diciendo esto es posible, sino estamos tratando de acercarnos a algo, estamos tratando de acercarnos a ese latido, y muchas veces, pues, no es por nada que el cine colombiano, la mayoría del cine colombiano en general, está hecho con actores naturales. No porque los actores profesionales sean malos, hay enormes, pero es porque tienen, el actor natural trae consigo una verdad que el cineasta intuye, pero no puede mostrar, o sea, no, es como el latido, no lo puede abrir y mostrar la verdad de esta persona. Y se hace una película de a dos. Se hace muchas, podría nombrar muchas películas colombianas recientes, pero todas, la imagen, pues está la directora o el director que la hizo, pero está la persona que está allí. Y esa persona trae una verdad consigo. Entonces, cuando uno trabaja con actores naturales, esa verdad tiene que respetarla porque la incluye, porque le interesa. En mi caso, para ser muy concreto, una de las cosas, Arley, que es el actor natural de Tantas Almas, que es la ficción, él es un pescador en la vida real. Y en el personaje, pues es un pescador. Remar en el río Magdalena, coger una canoa y remar requiere una experiencia increíble. Nadar en algunos lugares, yo intenté hacerlo y la corriente me llevaba porque veía a Arley hacerlo y decía, pues se ve fácil, me echaba y me llevaba. Es tal vez una manera muy superficial de hablar de verdad en este caso, pero digamos, el conocimiento que tiene el río, el conocimiento que tiene el trabajo en el campo, da una verdad, que es la que estoy buscando como cineasta. Esta verdad, pues que es como muy, estoy hablando de su cuerpo, pero esta verdad también está en su acercamiento al duelo. Por ejemplo, todas las personas que actuaron en Tantas Almas habían vivido la situación que la película les proponía, estaban muy cercanas a la violencia paramilitar que vino a afectarlos. Entonces la película se proponía también o se propone también como una manera de hacer catarsis, de decir, miremos esta verdad. Y no se trata tanto de veracidad, se trata de verdad. Y el espectador allí también puede descubrir fácilmente, cuando uno no está enfocado en la veracidad, que tal vez el vestido no esté tal cual, pero no estamos en eso, estamos tratando de ir hacia esa idea de verdad, hacia escuchar el latido de las cosas. Sí, interesante que de la ficción se hable, ¿cierto?, de esa verdad y no de verosimilitud o veracidad. Y claro, también retraigo otra vez este grupo de estudio, la discusión en el grupo de estudio, porque alguien mencionó ese intersticio entre ficción y verdad, ¿cierto? Como esa cosa que uno no sabe a veces si es verdad o ficción, y que es sumamente rico, y es sumamente rico para ver ese tipo de cosas que por más que se actúe, están ahí presentes porque no se puede quitar que de esa verdad de la persona. Así que en la ficción, claro, la ficción no es pensarla como lo contrario a la verdad, ¿cierto? Sino como la define incluso Saer, que es un modo de ver el mundo, un modo de ver el mundo que mantiene esa tensión entre lo ficticio y lo verdadero y que digamos de algún modo, cuando no es esa ficción simple, no se decide por ninguna, no falsea la verdad
ni tampoco se simplifica con la ficción, no se, digamos, no se solaza en la simple falsificación que no se pregunta nada, sino que, digamos, la mantiene, la recrea y de ahí la riqueza como ficción. Aunque si bien sé que Juan José Saer, que fue este escritor argentino con su artículo El objeto de la ficción que leímos en el grupo de estudio se refiere a la literatura, yo creo que esto que acaba de decir también se puede pensar desde lo audiovisual. Así que, no sé, podemos seguir pensando ese intersticio de ficción y verdad. Y bueno, ahí salen un montón de palabras, ¿cierto? Verdad, veracidad, verosimilitud, falseamiento, falsificación, que de algún modo, dependiendo del autor, autora, creador, creadora, se va hacia un lado, hacia otro. Sí, y o sea, también muy fácil, esta idea de lo falso, también es fácil, muchas veces uno está delante de una película y sale bravo porque siente que la película es falsa en el sentido de que siente que es artificiosa, que no se enfrenta, que ni el director ni la propuesta se enfrenta a un problema de verdad y que todo es pura distracción, ¿no? Pues no voy a dar ejemplos porque de eso está llena la televisión, pero sucede en los mismos noticieros. Un noticiero no puede ver una media hora y saber que no hay una sola verdad, no en el sentido que se esté diciendo algo, sino que el periodista está llenando tiempo. Son dispositivos para pasar tiempos. Y digamos, cuando uno quiere muy humildemente decir, yo me voy a enfrentar a ir hacia la verdad, pues es como, wow, te crees poseído por quién, o sea, es algo así como te estás, o sea, ¿por qué dices que vas hacia la verdad? Y creo en realidad que todos nosotros hacemos ese ejercicio todos los días, nuestras vidas no tienen un sentido directo y no tienen una verdad directa, pero tenemos que buscarla permanentemente, cotidianamente, en el amor, en la amistad, y la película es lo mismo, uno tiene que ir hacia la verdad. Y entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, pero ¿cómo así que un director hablando de la verdad? O sea, es un discurso que muy pocas veces se utiliza porque pues parece un nuevo dogmático, pero sí siento que el gran ejercicio que se hace, es decir, quiero ir a esos momentos de verdad, quiero ir a lograr captar esos momentos en el que todo el mundo, el espectador, todos los espectadores puedan decir, este es un momento de verdad, es un momento espontáneo, frágil, fugaz. Todas las películas no están hechas de eso, sino serían terribles, pero es como una búsqueda, ¿no? Un intento, un trabajo. Sí, bueno, ahí yo agregaría que es una búsqueda continua, ¿cierto? Total. Permanente, en las películas y en la vida misma también. Es decir, volviendo otra vez al título que generó también como polémica, es bueno, vas a una travesía, llegas a un puerto, pero ese no es el puerto definitivo, sigue otro, saber, por ejemplo, o bueno, conocer o deleitarse o en esos chispazos de verdad, ¿cierto? Seguir en esa búsqueda y porque claro, si no queda este asunto del dogma, ¿cierto? Pero no. Quiero hacerte otra pregunta relacionada bueno, que ahora que mencionas los noticieros, ¿cierto? Porque bueno, tanto, digamos, el relato ficcional como las noticias por televisión tienen un asunto y es que son imágenes en movimiento. Y digamos que yo lo veo así, independientemente de ese pacto ficcional, yo sí creo que hay una influencia en el espectador y yo no estoy diciendo que sean pasivos, que sea una esponja que absorben todo, sino que de alguna manera pensando aquí en la situación de Colombia, hay un relato quizás hegemónico, dominante, que de tanto ser reiterativo, en este caso a través de las imágenes, puede incluso tener ese efecto de verdad en las personas y buscar, bueno, y lograr adhesiones, identificaciones, que de algún modo, si no se problematizan con relatos no hegemónicos, digamos, con relatos que nos cuenten otras cosas, con otras personas, de otra manera, de alguna manera, ese relato hegemónico se tiembla, ¿cierto? Y no sé, pensando como en esa tensión, yo creo que esa pregunta es viejísima, pues, de pensar si el espectadora es una esponja que recibe, influenciable, pero también, bueno, ¿qué se hace con eso que es tan reiterativo?
Yo pienso que él puede ser tratado de esa manera, o sea, puede ser considerado como una esponja, pero nadie se queda viendo RCN hasta el final de sus vidas, o sea, no, es imposible. Eh, y tal vez lo que me hace pensar eso que dices es que ahí la idea de lo falso y la idea sobre todo uno dice, bueno, voy a buscar la verdad, pero la verdad muchas veces pues no se sabe dónde está y la verdad también puede ser un objeto de miedo, de susto, como decía Eli al principio, ¿no? Como que, pero digamos lo que buscan es ocultar la verdad, no mostrar la verdad. Y entonces uno se pregunta por qué no quieren, o sea, por qué, o sea, no, ok, no la quieren buscar por miedo, eso es un ejercicio y puede ser válido, o sea, dices, no, yo no quiero saber lo que pasó y bloqueo mi entrada allá y uno lo respeta, pero una cosa muy distinta es no querer ir hacia la verdad y otra cosa es decir, postular algo que es falso como un camino de verdad, que es lo que estos hacen. Y uno dice, ¿pero por qué? Esa es una pregunta esencial. ¿Por qué están empeñados en mostrarnos esto como si fuesen verdades? En el caso de los noticieros, pues podríamos coger un elemento, pero hay mucho montaje de sonido que se hace que es falso. El montaje de sonido es vidrios que se rompen, siempre están atrás, pero siempre las noticias vienen acompañadas de un rápido montaje de sonido que como que asusta al espectador y se está llevando hacia otro lugar. Para mí es simple, simplemente porque cuando hay un poder en juego, pues ya no se está buscando la verdad. Y esto sucede también si el director quiere guardar su poder, también podría tratar de no buscar su verdad. O si es un escritor con poder, existen y que vende muy bien sus libros, no están hacia la verdad, están ejerciendo un poder y están falsificando ese camino. Nosotros como espectadores o cinéfilos o lo que sea, lo sabemos, lo entendemos y lo sentimos y lo podemos exponer fácilmente porque no se puede hacer trampas con esto, no se puede hacer creer que se está abordando una verdad cuando en realidad se está planteando otro camino. Entonces, sí creo que hay esa idea de lo falso está muy ligada digamos, está el miedo, que es un camino, pero sobre todo lo falso está ligado al poder y que hay un juego de poder ahí que trata de crearle al espectador la necesidad de no salir a las calles, por ejemplo, es claro, o sea, no hay que salir a las calles aquí o te matan y la gente que está en las calles son unos vándalos y ya, y se vehicula eso todo el tiempo y pues con ese montaje de sonido, pues la percepción que se tiene la gente es que se queda en las casas es esa, no puede salir, no puede ver. Bueno, podríamos ir mucho más lejos, pero lo dejaré. No, sí, a mí me parece súper importante como establecer esa relación entre las imágenes, independiente pues de ese relato, si es ficticio o no, y ese poder que ejercen. Y bueno, ese poder ya tú lo has concretizado, pues digamos, uno puede hablar en términos de poder político, poder económico, y que tienen esa incidencia, y no, y por lo cual yo siempre como remarco esa necesidad de nuevos, bueno, de nuevos no, de otros discursos culturales alternativos que de algún modo cuestionen eso que se nos cuenta. Ahora, tú dices este asunto de la verdad, que, bueno, ellos nos presentan algo falso como verdad, ¿cierto? Pero digamos que eso falso que se presenta como verdad genera consenso. Y ahí es donde yo lo veo también problemático. O sea, pensar que de algún modo todos los discursos, bueno, todos no, los discursos audiovisuales, especialmente este periodístico masivo, genera un efecto en el consenso y eso es precisamente lo que incide en las acciones y en los comportamientos, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo, pero a mí me sucede algo creo que nos sucede a todos. Cuando vamos a ver una película, salimos de la película y la hablamos, la comentamos. O sea, ese ejercicio es súper clave, es la proyección de la película. Y esa puesta en común nos hace ver de otra manera la película. De la misma manera que cuando uno se lee un libro que le gustó mucho, tiene necesidad de compartirlo con la otra persona. Hay una discusión y entonces muchas veces, uno está embalado por un libro, la otra persona le dice, no, esto no. Entonces en esta discusión el libro se valora de otra manera. Estas noticias nunca se discuten,
no hay un consenso, no interesan a nadie, uno nunca acaba de ver algo y va a comentar específicamente. Entonces es como algo que se autovalida, es algo que se autovalida, pero en realidad pues nadie, pues todo el mundo siente que son falsas. No hay que ir muy lejos, si se comienza a discutir, se caen de su peso porque son montajes y son montajes burdos. Entonces, pero sí estoy de acuerdo contigo, se empujan hacia un consenso, pero en realidad si se examinan con un poco de atención, se caen. Siempre hay un montaje que se cae porque lo falso se ve. Es imposible manejarlo durante largo tiempo, pues. Discusión después de salir de una peli. Bueno, ya eso no se puede, ya no podemos ver cine. Por la Creo que pandemia ya está un poco difícil, bueno, acá, difícil la discusión. Y bueno, también pienso en las personas que no sé, que vamos solas a cine, ¿cierto? Que de pronto no tenemos esa posibilidad de compartir inmediatamente esa reflexión sobre la película, aunque se pueda hacer después, ¿cierto? Sino que es, digamos que después de ver la peli, digamos, uno queda en caliente y quiere hablar y quiere compartir, pero ahora la pandemia está como difícil la cosa. Y claro, hay una cosa de aislamiento, en fin, que son causas que, de la pandemia que ojalá no se alarguen tanto tiempo después de que pase y haya, bueno, que no haya riesgo de contagio, ¿cierto? y es una de las cosas que uno, que digamos directamente siente durante este encerramiento, es que todo objeto cultural pierde gran parte de su importancia porque no se comparte. Y entonces, de nada nos sirve ver en streaming 18 películas por día si no las vemos juntos, si no se comparten, si no... Hay un ejercicio que es el de verla, como la mirada tiene que ser variada, si no, pues se queda ahí. Podría decir, me leí 10 libros hoy. Bueno, pues gracias. O muy bien. Te No cambia felicito, nada. sí. Sí. Sí, sí. Sí, Nicolás. Bueno, yo creo que nos vamos acercando como a la intervención de las personas y quiero retomar algo muy importante que tú mencionaste en la primera intervención y es la tragedia en Colombia que nos circunda hace un montón de años y bueno, es también cómo se trata, ¿cierto? Cómo se trata desde la ficción, cómo se trata, para qué, o sea, y cuál es la intención de tratarla. Yo creo que tú has mencionado varias veces el asunto de hacerse preguntas, ¿cierto? De hacerse preguntas y de que la mirada sea como no directa, sino quizás lateral. No sé, háblanos de esa tragedia vista desde el cine. Eh, por ejemplo, una de las cosas ay, mi computador se puede acabar. Ya, la batería, listo ya. Una de los... Lo que nos está sucediendo ahorita, por ejemplo, es una gran tragedia. Y la idea de la verdad detrás de lo que está sucediendo es también las cifras de esta tragedia, ¿no? Entonces, esas cifras se vuelven como el objeto de verdad, pero en realidad desplazan un poco el problema. No tanto porque no sean importantes, sino porque no es porque hayan 10.000 que es importante. De hecho, una sola ya es imposible. Y pienso en eso porque cuando comencé a hablar con las madres de Soacha, ellas me decían, en la época se decían que había 1.100 casos, algo así, de ejecuciones extrajudiciales. Esto es algo difícil porque habría que buscarle imaginariamente un término mucho más apropiado a esto. Y esa tragedia pues comenzó a agrandarse en cifras. Lo que es escandaloso porque son cifras en un momento otro inimaginables, son enormes, abarcan todo el país, todo esto. Pero la verdad no está tanto en que sean 10 millones o 5, la verdad está en otro lugar. Y entonces muchas veces con esto como que nos están empujando hacia algo que es como la discusión sobre si son 5, para mí, si hubiese una sola, es suficiente para hablar de verdad. Es suficiente para decir por qué está sucediendo esto. Porque hay un muchacho una muchacha a que la policía asesina, uno solo. Entonces se comienza a desplazar la cosa hacia una búsqueda de verdad. Y en realidad hay algo ahí que a mí me hace ruido, me hace mucho ruido porque
porque lo que siento es cuando yo me acerco a una familia, cuando me acerco a una de las madres de Soacha, yo no lo estoy viendo como un componente de las 5.100, no, yo la estoy viendo y lo que me llama en cuenta atañe únicamente a ella y a su hijo que estaba en vida. Interesarme en ella debería ser interesarme exclusivamente en ella, ¿no? Entonces hay algo ahí sobre la tragedia que nos sucede, que muchas veces nos desplaza y que no es fácil de abarcar, justamente porque creo que uno de los grandes problemas es que es pues espeluznantemente enorme, coordinada, macabra, y que desde nuestro imaginario es difícil como hacerle frente, ¿no? Como decir, bueno, ¿por dónde empezamos a trabajar esto? ¿Por dónde empezamos a mirar esto? Es muy, muy difícil. Sí, tremendo eso de, bueno, de acercarse con, sí, con respeto, ¿cierto? A esa tragedia y no de algún modo volverla espectáculo, sino valorar muchísimo esa palabra de todas las personas víctimas. Yo no he podido verme documental, me vi Tantas Almas, ¿cierto? Me la vi recientemente. Y bueno, nos cuentas pues todo este drama de un padre al que el paramilitarismo en Bolívar, en la costa atlántica, eh, le arrebata a sus dos hijos y bueno, no voy a hacer, ¿cómo es que dice? Spoiler, pero bueno, en todo este asunto de ese padre con ese dolor de la pérdida de sus hijos, claro, también pensaba que hay imágenes muy bonitas, o sea, ese dolor, esa tragedia se narra de un modo bello, porque hay imágenes muy bellas, ¿cierto? Y esa también es una pregunta, digamos, difícil, pero que también surge. Una pregunta, ¿cómo se crea, cómo se hacen cosas bellas a Sí, partir del dolor? o sea, yo no sé si diría cosas bellas a partir del dolor, pero creo que el dolor es mucho más fuerte, y uno puede aceptarlo cuando lo encuentra en medio de otras cosas bellas también, ¿no? Eh, quiero ser como más claro en eso. Eh, es, es como la idea, en realidad la violencia se ha utilizado para destruir todo y para monopolizar nuestras vidas, para que hablemos únicamente de ella. Eh, y las vidas de las familias que han sido afectadas directamente, pero en realidad todos hemos sido afectados por estas historias, o sea, no hay se encuentran las víctimas allí, todos somos afectados por esto. Esas vidas no estaban condicionadas por la violencia. En algún momento la violencia cayó y destruyó sus vidas, pero tenían muchísimas otras cosas en las que nosotros nos proyectamos, como poderse hacer un café por la mañana, así de simple, a qué sabe el café, cómo lo preparo, por qué lo necesito, quién le hace el café a quién. Son pequeñas preguntas, pero que nos permiten desplazar las cosas y acercarnos hacia lo que es el drama, y el drama está en medio de la vida, y creo que todos nosotros, espero, todos estamos luchando por dar un sentido, y todos nosotros estamos luchando también por dar un sentido a nuestras vidas que sean lo más hermosas posibles y que podamos compenetrarnos con los otros en el medio ambiente y tal, y es algo que no se puede olvidar, y a veces para reforzar como digamos el drama de las cosas, pues como que todo se olvida y se utiliza a la persona que vio ese drama como un ejemplo de drama, y se le aniquila las otras posibilidades de personalidad y se vuelve únicamente esto. Muchas de las madres de Soacha, por ejemplo, se volvieron exclusivamente, pues para los medios de comunicación, madres de Soacha. Y entonces como todos sus aspectos se le borraron, ni siquiera se les pregunta por otras cosas, y ellas están como una lucha política y les toca aceptar que sean únicamente eso. Pero la idea de toda obra de arte es poder abrir el espectro, ¿no? Es decir, detrás de esta persona, y una narración es eso, de hecho, tú crees que esta persona es esto, eso dura 5 minutos, miremos la historia, y la historia te va a permitir cambiar de manera de ver y ver que esta persona que tú crees que es esto, pues son muchas otras cosas a la vez. Entonces es muy clave para mí no olvidar que cuando estás contando algo, cuando estás filmando algo, estás proponiendo un juego, y el arte tiene que ser lúdico y tienes que permitirle ver al espectador que no lo vas a aniquilar tampoco, que no vas a reproducir la violencia también para que él sufra, porque
Muchas veces se puede caer en esto como, digamos, como una especie de necesidad política de mostrar las cosas, y entonces el arte se vuelve únicamente demostrativo y pues pierde toda su dimensión como de viaje, de mirada. Y a mí se me hace súper importante poner las cosas en su lugar y decir, esto no sucede, pero miremoslo juntos y miremoslo en nuestro mundo. Sí, 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 no, a mí me parece súper interesante esa mirada, ¿cierto? Porque, digamos, pensando también yo como espectadora, claro, ver que reiterativamente toda esa violencia, como si no fuéramos capaces de otras cosas, digamos que hay una cosa con esa otra revictimización incluso, ¿cierto? Esa insistencia en el dolor, en el sufrimiento, eso de algún modo yo creo que sí, en efecto, ¿cómo es? Acorta, digamos, esa proyección de futuro que podemos tener, incluso no solo colectivamente, que digamos hay muchas películas que retratan la violencia en Colombia, que nos apelan eso como colectivo, como sociedad, sino también individualmente. Me parece súper importante que, claro, que no, de algún modo no nos regodeemos en el sufrimiento, sino que veamos ese tipo de cosas. Y claro, yo creo que eso está en lo lúdico, en lo imaginario, en esa tensión que no se resuelve por ese lado de la balanza que es la violencia y el sufrimiento, sino precisamente para seguir adelante, ¿cierto? Lo pienso desde tantas almas, bueno, que sigue, construyamos y pensando ahora con toda esta movilización ciudadana, bueno, que sigue, siempre entusiasta y resistente. Así que, bueno, sí. Nada, por ahí no hay preguntas que animen la conversación. Ah, hola, hola Diego, aquí Diego nos hace una pregunta, bueno, un comentario. En esas complejidades y riquezas entre la ficción y la verdad me recuerdan al documental Agarrando Pueblo de Luis Ospina y Carlos Mayolo. Las tensiones para capturar la realidad y cómo ponerse en ellas. Sí, sí, y también pues preparando esta sesión, claro, se nos viene mucho Luis Ospina a la cabeza por ese otro falso documental que es sobre la vida de Manrique, que ahora no recuerdo el nombre, ¿cierto? Que hay esa El tensión. tigre de papel. Ah, un tigre de papel, sí, un tigre de papel, que digamos hay esa tensión entre lo real y lo que no lo es, ¿cierto? Y cómo lo aborda él. Mm. Sí. Y para mí, pues, Agarrando Pueblo es una película fundamental en la cinematografía colombiana, pero en general, justamente porque esta idea de la caricatura, de lo que se quiere hacer, lo dije un poco, pero el cineasta también tiene un poder y puede reducir al otro a una caricatura porque eso funciona también, ¿no? Se está buscando pobres, se obtienen pobres y se muestran pobres, y entonces como que eso corrobora el discurso de izquierda o derecha, poco importa, pero corrobora un discurso. Y a partir de Agarrando Pueblo, el cine colombiano no puede, o sea, es imposible reproducir ese discurso. Entonces, empuja a todo cineasta a otro lugar. Ya no puede ser un falso reportero o retratar al otro como una caricatura. Entonces, es algo muy clave y es un juego entre la ficción y lo real, que el espectador entiende y disfruta, porque es irónico, porque la gente que participa también voltea las cosas. Es una gran película. Sí, tremendo eso que dices del poder, claro, del poder que tiene el cineasta o la cineasta, que creo que son menos, ¿cierto? Pero bueno, ese poder también de corroborar, o lo contrario, de cuestionar, ¿cierto? De cuestionar a través de todo lo que hace. Eh, por acá, Aura María nos dice que sería muy rico que pudiéramos profundizar en esas formas en que podemos terminar matando ese latido de la verdad que vive detrás de nuestras historias. Debe ser muy difícil en un proceso de creación lograr que la persona espectadora se conmueva, se conecte con esa historia, pero que no le deje devastada
Por ejemplo, que en una historia terrible pueda llorar, pero también reír y encontrar esperanza. Sí, tremendo. Es una gran pregunta y que afortunadamente no tiene respuesta concreta. Creo que pues digamos, cada película es esto, ¿no? Es como un reto para decir, bueno, justamente, cómo poder escuchar el latido sin matarlo, sin abrirlo y mostrarlo, ¿no? Porque pues, en ese momento se acaba la vida. Entonces, esto es realmente todo el trabajo pues en este caso el cineasta, pero pues creo que nos atañe a todos, es, es, es como sentir calor sin abrirlo al frío, o sea, es como guardar esa llamita allí que se sabe que está allí porque nos calienta, pero pues que no hay que desmenuzar para saber cómo funciona, ¿no? Pues eso me hace pensar directamente en el amor, ¿no? O sea, y entonces todo el camino de una película, cada una de las que he hecho, pues esa pregunta está ahí, ¿no? ¿Cómo lograr que el espectador se vincule a esta propuesta sin que sea destruido y que pueda sentir el personaje? Y eso genera muchas construcciones posibles, caminos que uno abandona a veces, pero sí es algo muy permanente. Digamos, si uno se hace esa pregunta todo el tiempo, pues avanza. Sí, ahora que con lo que dice Aura, pues yo siempre como, sí me ha gustado ver como muchos cines, ¿cierto? Yo a veces digo, bueno, ¿será que yo como espectadora sí logro captar esa intención, logro ver, como digamos, ver y como de algún modo mantener y cuidar ese latido? O sea, también creo que hay una cosa aquí en Colombia, no sé, con la formación de públicos, o bueno, o con la tradición cinéfila, o bueno, yo por ejemplo era muy asidua a los cineclubs de la universidad, ¿cierto? Digamos que es un proceso continuo, o sea, es mi aprendizaje también a ver eso, a ver y entender ese latido, y de algún modo no, yo decía, bueno, ¿yo por qué me voy a sentir frustrada si yo no le entiendo la intención? O bueno, ¿por qué no se la entiendo? Pues que falla en mí, pero bueno, digamos que no solo se reduzca a una cuestión personal, sino más general. O sea, porque a veces esa intención, que en el caso tuyo, por ejemplo, es muy clara, ¿cierto? Pero y de pronto en las otras personas. O por ejemplo, si no tenemos un acercamiento previo, no sé, entrevistas, en fin, si no teníamos toda esa cultura cinéfila, yo creo que ahí hay una pregunta muy importante sobre ese latido. Sí, pero también creo que hay que confiar mucho en lo que uno siente, que no o sea, si uno no entiende una obra, el problema no es de uno. Y entonces tiene que decir, bueno, ok, obviamente uno dice, bueno, me comencé a los 15 años leyendo Ulises, pues uno dice, bueno, está bien, ¿no? Comenzaste por algo, pero léelo y entiende lo que lees, lo leerás después. Lo importante es decir, bueno, me gusta este juego y quiero seguir y sobre todo digamos, una de las cosas que funciona en los cineclubes es que se comenta, ¿no? Yo digamos, ahora, pues desde que entendí que el cine me encantaba, supe también que tenía que verlo solo porque no podía todo el tiempo llevar a ir con alguien, todo eso, entonces, pues, esa soledad está ahí como viendo, pero sí es importante para mí, pues, hablar de la película después con alguien, contarla o algo así, si no, eso se acaba. Y eso forma también como la mirada. Sí, sí, sí. Bueno, destacar ese punto de la formación. Eh, por acá nos dicen bueno, aquí hay un comentario de Eli. Nos dice, gracias por avanzar en la conversación sobre esa relación entre narración, ficción y realidad. Muy bueno también que pensáramos lo ficcional en la cotidianidad, ya no la creada por profesionales, sino por cada quien en su vida. Existen esas ficciones, algo así como ficciones silvestres. Sí, no sé si quieras, pero yo creo que porque existe el arte, no es al contrario. Y digamos que yo creo mucho en eso que Lee llama ficciones silvestres porque todos las hacemos, las necesitamos en nuestro cotidiano y pasa por muchas formas. Y digamos,
muchas de las personas que yo filmé en el documental son personas que me fascinan porque están haciendo esto, ¿no? Que construyen mundos con la palabra, y mundos que no están ahí o que no son objetuales, sino mundos que ellos construyen con su imaginario también. Y gracias a eso, pues la película se pudo hacer. Pero sí, yo estoy completamente pues convencido de que la creación es primero un acto cotidiano, que todos lo utilizamos de vez en cuando y que poco a poco pues se vuelve algo mucho más limitado en el sentido, bueno, yo lo utilizo en el cine, pero pues existe en todos lugares. Y, y muchas veces no se valora como tal, ¿no? Muchas veces, o sea, en la sociedad en la que estamos, se dicen, estos son los espacios creativos y estos son los espacios que no son creativos. Y yo creo que, por ejemplo, todo trabajo apasionado que hacemos tiene que ser creativo porque si no, pues no nos llama. Y cuando digo trabajo, no es trabajo remunerado, es lo que se hace para estar viviendo. Pues. Entonces sí, Sí, es bonito esto de ficciones silvestres, me parece genial. sí, sí, de hecho cuando yo planteé este problema yo lo hacía era pensando que de donde yo vengo, un pueblo de la costa Caribe, pues yo siempre he escuchado muchos cuentos, ¿cierto? Y en esos cuentos, digamos, hay inventos, o sea, hay inventos, hay todo un proceso ahí con la oralidad que toma, que creo que al instante en que se dice, se inventa, es decir, que de algún modo, y eso me parece importante, no está preparado, no está premeditado, y surge ese asunto de contar cosas que en ese momento uno no se pregunta si son o no son verdad, sino que de algún modo se deleita en esa narración y creo que también eso tiene que ver con el arte. Claro, no solo pensarla en términos de una ventana que nos muestra la cruda realidad, sino también pensar el deleite, el divertimento, el entretenimiento, ¿cierto? Y a mí eso me parece muy curioso que uno no se pregunte lo que le están, si lo que le están diciendo es verdad o no, sino que, no sé, con el paso del tiempo diga, ay, era mentira, o no, o diga, bueno, sí, ve, tenía razón, quien lo pensara, eso me parece súper potente y creo que eso es lo rico de la ficción también, que no solo la vemos afuera, sino que de algún modo cada una encarna a su manera los inventos. Y claro, eso también es como medio, también puede dar lugar a un montón de preguntas, porque bueno, entonces ahí dice, bueno, Ivaniza está diciendo mentiras, y ahí viene una cosa con la moral y con la ética también, es decir, con ese otro lado, o bueno, si la ficción no es mentira, pero entonces, si en la narración uno también se mete por ahí, hay lugar también para la pregunta por la moral. Si, por ejemplo, si yo digo que paso inventando historias, ¿quién me va a creer? Pues invento historias de mi cotidianidad, si invento Pero, cosas, ¿quién me cree? ¿Quién me pero cree? el, Pues pero el cuento es para que tú puedas inventarlas, uno tiene que creerlas. Si no, o sea, alguien que invente historias tiene que hacerlas concretas, si no se queda como en el aire. Entonces, en ese esfuerzo también estás creando algo, no es un globito ahí que uno echa, sino algo que se está anclando mucho en la realidad para que funcione. Si no, pues no te escuchan, simplemente ni siquiera te dejan acabar la historia. sí, ahí está ese asunto con la creación. No sé si hay otra pregunta. Y tal, tal vez antes de pasar a esta pregunta, es algo Dale. que en mi trabajo documental descubrí afortunadamente, es que esta capacidad creativa la tienen mucho las mujeres en el campo, porque son ellas las que en la casa reconstruyen el mundo de afuera y le dan un sentido contándolo. Y cuando lo cuentan se vuelven otras cosas. Y en ese contar hay una creación enorme. Y muchas veces me sucedía, podría contar muchas experiencias, pero vivía algo de día, llegaba la noche, pasábamos un tiempo, escuchamos historias que me hacían que cuando salía el otro día ya no veía las cosas de la misma manera, porque me habían contado algo. Y entonces es algo también que opera sobre la realidad, ¿no? Y son creaciones silvestres, pues, o sea, que se repiten, que son muy eficaces y que dan mucho sentido. Sí, o sea que digamos que pensarlas en términos de creación de algún modo deja como
inquieto, pues, la pregunta esa por la moral de la verdad. Eso es, más o menos, o sea, ya con ese asunto de la creación, que se cree que es de verdad, digamos que esa discusión no tendría lugar, o bueno, no sería interesante como discutirla ahí. Eh, eh, Nata, por ahí quedaron como dos preguntas que no recuerdo, de pronto sí nos hace el favor de pasarlas. Por acá nos dice Aura, María, esas ficciones silvestres que nos creamos en la cotidianidad, en mi experiencia personal, tendían a ser más respetadas como un momento pasajero de la infancia temprana, que se empieza a reprimir como parte del proceso formativo. Ah, tremendo, Aura. Sí, sí, es súper claro. Es, de nuevo, no sé, pero digamos en la ciudad, sobre todo cuando uno está en la ciudad, construye unos mundos o vive en unos mundos bastante formateados, ¿no? Bastante seguros, entre comillas, donde no hay lugar para el miedo, ¿no? El miedo es para los niños y el miedo lo generan las abuelitas que cuentan historias de lobos a los niños. Entonces el miedo es para los niños. Y las historias generalmente se utilizan para eso. Pero cuando uno sale al campo, por ejemplo, se da cuenta que el miedo puede ser también para los adultos y por razones también obvias del país en el que estamos viviendo. Y se da cuenta que la sociedad en la que estamos le tiene miedo al miedo, tiene miedo a que la gente diga tengo miedo, y entonces hace todo para evacuarlo y hace todo también para evacuar el sentido magnífico de contar historias, que es como es normal tener miedo, es normal hoy en día tener miedo de lo que sucede en Colombia, pero lo que nos permiten las historias es decir cómo lo confrontamos, cómo lo utilizamos, cómo le damos un pasito, dónde lo ponemos. Si no hay historias, pues el miedo se queda ahí y nos la gana. Si no hay esa columna vertebral, no hay manera de enfrentar eso. Entonces muchas veces dice, eres infantil. Entonces en tu proceso formativo lo veo claramente, porque pues comienza en el bachillerato, pues sobre todo si uno en la universidad, y si tiene que saber un saber, pues entonces todo esto, que es lo que nos incumbe como colombianos también, por lo cultural, lo vamos a dejar de lado porque son procesos infantiles, de sociedades atrasadas que no tienen lugar en la modernidad, pues, digamos. Sí, tremendo. O sea que ahí de algún modo se interpretó bien. Contar historias es como un rezo que espanta el miedo. O bueno, otro tipo de... Sí, sí, es como un rezo de protección que alguien te pasa, ¿no? No es tanto decirle a él que te proteja, sino mira, te lo paso a ti para que cuando tú lo utilices, lo proteja. Tengo una anécdota que a veces la he contado, pero me parece genial. Pues yo no creo en brujas, como creo todos Sí. los que estamos acá. Y si me pongo a contar a hablar de brujas aquí, pues nadie va a creer. Pero Carmen, que es la primera persona que filmé en Lo Escondido, es una campesina que está en contacto con las brujas. Me contaba muchas cosas de ellas. Y en algún momento del rodaje escuché algo muy extraño en el techo. Era casi al final, habíamos pasado 2 meses juntos en el campo con ella, me había contado, habíamos filmado todo eso. Y yo escuché algo muy raro y que nunca en mi vida he escuchado y que no puedo reproducir acá. Pero le dije, ¿qué es esto? Y ella me dijo, son las brujas. Entonces yo quedé así como, pero ¿cómo así? Me dice, si quieres salga y las ve. Y me parecía genial esa pregunta porque yo no quiero salir a verlas. O sea, no sé si existan, no sé, pero no quiero salir a verlas. Y es algo que es genial porque entonces le abre a uno un mundo y dice, ok, yo que soy un racionalista de ciudad que dice tal, de un momento a otro me cambian de contexto y ahí ya comienzo a decirme, mi saber no es tan vasto y tan seguro como creo. Sí, como dice el dicho, ahí no se ríe el caballo. Cuando te dicen, o sea que hay una cosa también con esa historia que es como mantener cierto, digamos, de acuerdo con la anécdota que nos cuenta, es como mantener cierto misterio, ¿cierto? También que no todo quede, pues, lo contrario a la opacidad, que no todo sea diáfano, que no todo esté expresado y por lo tanto se pueda siempre controlar y prever, ¿cierto? Sino que ese punto de las historias, bueno, como ese rezo y también como
esa, digamos, esa posibilidad de mantener, no sé, algo mágico de lo cual no queremos tener control o no Ujú, podemos, ¿cierto? ujú, Entonces, muy chévere pensar esa historia y claro, también darle lugar a la oralidad, ¿cierto? Porque son narraciones orales y de total. algún modo creo que en el cine se rescata esa tradición oral, ¿cierto? Sí, claro. Y que es uno de los grandes puntos que tiene el cine que no tiene la literatura, ¿no? Que tienes el orador, tienes la palabra viva, y entonces la expresión, lo que no se dice, los textos, todo esto es muy, muy fuerte en el cine. Vale, sí. Eh, Gabriel, Jaime nos dice, ¿cómo podría promoverse el cine con perspectiva sociocrítica en una audiencia como la colombiana? Eh, pues yo creo sinceramente que cuando digo público somos todos, pero que todos podemos ver cine. El problema es que los espacios en los que se está difundiendo no son los adecuados muchas veces. Entonces, cuando hablo de verdad, por ejemplo, obviamente una película colombiana al lado de La Guerra de las Galaxias, pues no se va a mantener porque hay algo ahí que en la economía de las cosas que no se mantiene. Pero yo estoy muy convencido que la gente es abierta y que puede acceder a las películas. El problema que tenemos es como la vida de la película en la sala, ¿no? Que es muy corta y que por lo tanto muchas veces cuando vemos la película la vemos en streaming o la vemos en la casa, y que una de las grandes fuerzas del cine es verla de a muchos en pantalla grande, y esas ocasiones no se tienen y lamentablemente se tienen cada vez menos porque las salas de cine pues están manejando por complejos económicos, complejos por organizaciones económicas, y que digamos esos pequeños cineclubes que tenemos la fortuna de ver cada vez existen menos. En las universidades existen, afortunadamente, pero en los barrios populares no. Y estoy muy seguro que uno de los grandes cosas que se podría suceder es que en los barrios populares pues existen afortunadamente más bien festivales de cine en barrios populares, pero salas de cine no hay muchas. En todo caso, hay mucho menos que hace 50 años. Sí, entonces ahí habría como, ¿cierto? Como un problema de difusión, de divulgación de ese cine. Bueno, aparte de la presentación en esas grandes salas, ¿cierto? Sino pensarla como tú dices en los barrios. Y bueno, sí, yo creo que también uno pensando pues desde el lugar donde está también, no sé, no esperar que otros nos monten un cineclub, sino también montarlo uno y digamos que en esa tarea de montarlo o bueno, de asistir a uno, está presente esa conversación, ¿cierto? Que esa conversación, digamos, es la que participa en esa formación sociocrítica. Yo de verdad que estoy súper agradecidísima con esos cineclubs de la Universidad de Antioquia, pues que claro, hay la película y también esa posibilidad también de discutirla después y son gratuitos, que también yo creo que es un problema también, o no. Bueno, hay que aprovechar ese espacio en las universidades y claro, también uno a pensar en hacerlo, ¿cierto? Yo Mm. decía, no, si se acaba, pues se hace uno. Igual, mira que me enteré que incluso con esta pandemia, un cineclub de la Universidad de Antioquia siguió y pasaba el enlace para que la gente se conectara aunque obviamente no hay esa presencia física, esa juntanza, pues, que uno escucha si se ríen, si están llorando, si se durmieron, pero bueno, hay esa conexión y después de ver la película se discute a través pues, de este tipo de plataformas. Es decir, como insistir en los otros medios mientras esto pasa. Eh, sí, no sé si hay otra pregunta por ahí, Nata. Tal vez mientras vemos la pregunta, hay algo que me sucede, y es que pues he tenido que mostrar, afortunadamente, la misma película muchas veces en distintos espacios, y es fabuloso entender y sentir que cada espacio mira la película de manera distinta. Porque uno dice la película está hecha, es un objeto, es una realidad, y el público la interpreta de cierta manera,
y entonces la película cambia también. Entonces, concretamente la gente se va a reír más o la gente la va a tomar más porque alguien se rió, porque... Entonces, todo este juego como de espectadores muy, muy presente y alimenta mucho la película. Y pocas veces se habla de eso, ¿no? Uno cree que como la película va a generar sus emociones, y en realidad una de las cosas que genera la emoción de la película es la gente con la que uno lo está viendo. Sí, total. Y no, y ahora pensé, ahora que dices esto de la emoción del público, ¿a cuál película te referías? Que has presentado muchas veces. Ah, pues las que he hecho, o sea, cuando los he mostrado, pues hemos, en lo escondido, los abrazos o Noche herida o Tantas almas, eh, pues es increíble para mí ver cómo la película genera distintas cosas, a veces negativas, o sea, a veces la gente, Sí. si hay alguien que se sale, no sucede, si hay alguien que se sale de la película, nunca hay una sola persona, se van a salir 10. Si hay alguien que se ríe, pues nunca se va a reír uno, se van a reír 10. Sí. Entonces, hay un comportamiento colectivo como alguien que se está interesando mucho, dice el otro, dice, pero ¿por qué se está interesando tanto? Y yo me intereso también. Hay algo ahí que es como un mirar colectivo que es muy, muy importante en el cine y que a veces no somos muy conscientes de eso. Sí, también, no, lo que iba a decir era también, bueno, que se recibe diferente dependiendo al público, ¿cierto? Por ejemplo, tú ahora estás en Bélgica y creo que presentaste esa peli también en Francia, ¿cierto? Y claro, ahí lo que nos decías, ¿cómo ha sido esa reacción frente a una película, por ejemplo, acá, no sé, Arley se llama el actor, Sí, como su familia de pronto, cómo la recibió. pues, Eh, pues la historia es un poco difícil porque la película iba a salir en salas el 16 de marzo del año pasado, ¿no? sí. Y que logramos mostrarla una vez en Cartagena, y la semana después iba a salir a salas y pues la semana después hubo la pandemia y nunca salió en salas. Eh, pero Arley pudo ir a Cartagena, en el Festival de Cartagena, y la pudo ver con su esposa y uno de sus hijos, su familia, y fue un momento enorme, pues como él la había interpretado obviamente y estaba muy consciente de todo, pero pues digamos la carga emocional en continuo no la había visto, entonces fue muy fuerte y además fuerte sentir también la reacción de la gente frente a eso, ¿no? A la realidad que él estaba haciendo. Y hay algo muy particular en Tantas almas, que es que en mis documentales me pude acercar mucho al mundo femenino porque pues entendí también que la mujer podría abrirse más fácil hacia el dolor porque no se queda en él y lo puedes poner sin pena, sin vergüenza. Y el hombre ese esfuerzo le cuesta mucho más trabajo. Entonces muchos, pues mis documentales son esencialmente femeninos por eso. Yo trataba de acercarme al mundo masculino, pero no lo lograba, no lo lograba, no lo lograba. Y bueno, me abrían puertas magníficas en momentos que, entonces lo hice con mujeres y fue genial. Y Tantas almas digamos, como quería acercarme por primera vez a un mundo masculino. Tuvo que haber sido ficción, hubiese podemos comenzar por eso, justamente. Y la ficción me permitió acercarme a esta temática desde el lado masculino, ¿no? Digamos que a Arley también le permitía mostrarse porque se sentía protegido por eso. Sí, sí, y en los otros países, o sea, como el público, Eh, pues podría hablar mucho, pero digamos, la primera vez que mostré la película fue en Corea, en Busan, en un festival, y antes de mostrar decía, pero ¿cómo es que acabo en Corea mostrando tantas almas? Nunca me había imaginado estar en Corea mostrando por primera vez tantas almas. Y decía, bueno, y que pues el gran reto es qué va a coger el público, porque pues no tenemos lazos culturales y muchas veces se dice la problemática de Colombia es compleja e intransferible. Y fue hermoso porque la gente vino y habló de cosas que sucedían en Corea que le hacían pensar en tantas almas, pues tragedias nacionales coreanas, pero entendía completamente el viaje del personaje, la necesidad del duelo. Y entonces en esa necesidad del duelo me hablaban de otras necesidades de duelo que ellos tenían. Y para mí fue enorme porque pues como cinéfilo son emociones que yo he tenido y que tenemos todos viendo una película de Egipto
y se entienden problemáticas de las que uno ni siquiera tenía idea, pero sobre todo trayectos de personajes que le hacen recordar a un tío o a alguien muy cercano, ¿no? El cine tiene lo hermoso es que el mundo se vuelve un pañuelo y aunque uno no está ahí, pues logra entender muchas cosas. Sí, o sea, yo te lo pregunto, es por la pregunta que yo tengo en esas, la posibilidad de pensar ciertas obras como algo universal, ¿cierto? Como algo universal que muestra, no sé, algún tipo de drama humano que independientemente de del país, de la historia, en fin, hay una conexión, ¿cierto? Que no, que hace que, bueno, que haya esa identificación o, bueno, ese encuentro y esa conmoción, pensar también en eso que también es bonito del universal del arte, ¿cierto? Y creo que eso tiene que ver con la noción de verdad, ¿no? Porque uno está, o sea, Ujú. si estuviese tratando de pasar una información, pues forzosamente la mayoría, pues no toda la gente la coge porque pues no está, no tiene el contexto. Aquí no se trata de pasar una información, sino de ir sobre sensaciones y encontrar eso y es lo que permite también que la película se abra y sea universal como puede serlo, ¿no? Sí. Bueno, no sabe cómo cada espectador la coge, pero pues mucho más abierto. Pero entonces yo ahí se hablaría de latido, ¿eh? El latido universal de verdad, ¿cierto? Sí, sí, total. De, de Esa, ese esa, latido. esa figura del latido se me hace perfecta porque realmente encaja. Las ficciones silvestres y el latido son cosas bastante juntas, se me hacen bonitas. Sí, sí, y a todos. Eh, ya debemos terminar, pero quería hacerte una pregunta sobre este asunto de la manifestación del dolor, que dices que de pronto en las mujeres es más fácil expresar ese dolor y que con esta película de ficción, con Arley, de pronto ahí qué pasó. Eh, pues concretamente yo había intentado filmar, cuando hice el trabajo con la madre de Soacha, había tratado de filmar uno de los padres, porque decía, o sea, ¿qué quiere decir la madre de Soacha? Quiere decir que ni un solo padre sufre la ausencia de sus hijos, es imposible. Pero entonces traté de buscar y me encontré con que lo que era difícil era mantener un relato sin caer en el dolor. Entonces, el hombre que filmé, por ejemplo, en este caso, no podía contarme la historia, estaba bloqueado, entonces, y se ponía a llorar. Y entonces no lograba, no lograba, no lograba, entonces, pues obviamente dejamos. Y esto me sucedió frecuentemente, como que el relato, como hay una figura, sobre todo en nuestra sociedad, del hombre que tiene que mantenerse eh, no sé, fuera del dolor o fuera de la emoción, también porque te Sí, puede ser una presa fácil de la guerra. Entonces, no es fácil abrirse, no es fácil como pasar por estados de dolor y seguir ahí y decir, es normal que te duela, pero no te quedes ahí. Entonces, pues, digamos, Tantas Almas es como un intento sobre eso, sobre cómo explorar esa figura del dolor en un hombre, sobre todo sin caer en ese patriarcado horrible que domina el imaginario hoy en día, ¿no? Como o sea, los hombres que dominan el poder tienen una manera de ser y entonces como que de un momento a otro se vuelven como emblemáticos de una masculinidad tóxica y no son la mayoría, o sea, son una sí, minoría que domina y que hace mucho mal, pero alrededor están todos los que no se atreven a mostrar que son otra cosa y que muchas veces la ficción les permite. Entonces, Tantas Almas claro. me permitió con Arley sobre todo trabajar realmente muy cercano de su expresión, del dolor, de la tristeza, y fue algo pues hermoso. Para mí fue una experiencia hermosa estar al lado de alguien que no conocía antes y que de un momento a otro me abre su mundo y que podemos lograr emociones y vivirlas juntos y expresarlas. No es fácil. Sí, no, no, muchas gracias a ti por compartirnos esta experiencia con Arley. Y claro, sí, definitivamente es importante ver esos otros comportamientos que no están moldeados, que de alguna manera sacuden ese patriarcado en la expresión de nuestros sentimientos, porque claro, es dolor, pero también puede haber
otro tipo en la gama de las emociones humanas, ¿cierto? Ah, total. Hablo del dolor, pero el amor, la expresión del dolor, la sorpresa, Sí, la sensibilidad, no sé, hay muchas, muchas cosas como que no se muestran por temor, ¿no? Sobre todo en el contexto actual, totalmente. pues. Sí, sí, Nicolás, ya debemos cerrar. Muchas Sí, gracias por aceptar nuestra bueno, invitación. Ha sido una conversación muy rica. Yo creo que ha dejado también muchas preguntas y también por ahí ojalá, ojalá. semillitas de preguntas y de propuestas también. Así que muchas Muchas, gracias. muchas gracias porque no es fácil como embarcarse en este tipo de conversación como sobre la verdad, pero es Mm, esencial. Y bueno, qué chévere haber compartido con ustedes ahí y bueno, nos veremos bien pronto, sí, espero. muchas gracias, claro que sí. Y a todas las personas que están conectadas, que bueno, también agradecerles que hayan mantenido su interés y bueno, contarles que la próxima conversación se va a realizar el 2 de junio, la próxima conversación pública, y tiene como título Dramas, Ilusiones y Deudas del Ascenso Social, y nuestra conversadora será Elizabeth. Así que esperamos que hayan disfrutado y que sigan estando animados para acompañar a Corpo Zuleta y a la conversación del miércoles. Así que muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.